Buenos días, mi nombre es Ruth Pereira, yo soy estudiante de Derecho a la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que son los métodos que influyen en la criminalística y en el microanálisis. Comenzando con el método cuantitativo, el cual es parte de las figuras que facilitan los procedimientos dentro de este campo. Para Hulat, el método cuantitativo utiliza los datos numéricos para analizar los patrones delictivos y el comportamiento criminal. Se centra en la recopilación y análisis de grandes conjuntos de datos para identificar las tendencias, causas y efectos de un crimen. Se puede definir el método cuantitativo dentro de la criminalística como la herramienta que utiliza los procedimientos de análisis y medición estadístico para examinar evidencias dentro de la escena de un crimen, utilizado mayormente en análisis balístico, identificación de huellas dactilares a través de sistemas automatizados y estudios de patrones de manchas de sangre, entre otros. En un caso de homicidio con arma de fuego, los peritos balísticos o expertos deben analizar la trayectoria del proyectil, determinando así la distancia y el ángulo en que fue disparada el arma. A través del procedimiento cuantitativo se mide la distancia entre el punto de impacto y la posición del cadáver. Se determina el calibre del proyectil, se analizan los residuos de pólvora y se calculan los ángulos de entrada y salida de la bala, permitiendo a través de este método cuantitativo reconstruir objetivamente estos hechos. Dentro de estas herramientas se encuentra también el método cualitativo. Para Tovar, este método permite a los investigadores explorar las perspectivas subjetivas de las personas involucradas en los delitos, incluyendo a los delincuentes, las víctimas y las fuerzas del orden, para descubrir las complejas motivaciones y los factores contextuales que contribuyen a la actividad delictiva. El método cualitativo examina los indicios a través del contexto, considerando los datos entre los elementos encontrados en una escena del crimen. No solo se trata de medir, sino también de la interpretación de los factores que intervienen en un sitio de un suceso delictivo para comprenderlo, pudiendo utilizar este método en el estudio de perfiles criminales, comportamientos humanos o testimonios, donde es clave el razonamiento lógico para facilitar tal comprensión. En suposición de un caso de un robo a una vivienda, un perito o un experto realiza una inspección ocular en razón de la interpretación de cómo ocurrió el delito. Observa, por ejemplo, que la cerradura de la casa no fue forzada, por cuanto supone que el autor del delito pudo tener una copia de la llave. Examina igualmente huellas del calzado y su disposición, concluyendo, por ejemplo, que actuaron dos personas en la perpetración del delito. El perito o experto formula una hipótesis sobre la dinámica del robo y los posibles perfiles de los autores, observando, comparando e interpretando los hechos para entender cómo ocurrieron. Ahora bien, como en cualquier institución dedicada a la investigación y a la salud, los laboratorios donde se realizan los procedimientos aplicables en el microanálisis o en la criminalística, es importante que exista control de calidad, debido a que se garantiza el nivel de eficiencia de los resultados analíticos. El control de calidad abarca los procedimientos y mecanismos que garantizan que los productos o servicios ofrecidos en una empresa o en una institución poseen un buen mantenimiento. Básicamente, lo que se pretende a través del control de calidad de los laboratorios es detallar a fondo la eficiencia de tales establecimientos, por cuanto a través de la misma se pueden corregir los posibles errores a través de las comparaciones y así aumentar la confianza de los clientes en tales laboratorios. En el texto también se encuentran las pruebas de orientación. Para Ruiz, las pruebas de orientación dentro de las técnicas de laboratorio constituyen pruebas preliminares para indicar la posible presencia de sustancias, aunque por sí solas no son definitivas. Podría definirse este tipo de pruebas como un mecanismo diseñado para conocer si existen indicios de cualquier clase de sustancias. La finalidad de esta técnica es orientar a los investigadores al descubrimiento de la posible presencia de estas sustancias, pudiendo no estar 100% correctas, por cuanto pueden dar falsos positivos, debido a que reaccionan a compuestos químicos similares.
Por otro lado, una prueba de certeza es una herramienta de alta efectividad por cuanto confirma la identificación de las sustancias en determinadas pruebas, con la finalidad de ser presentadas como pruebas periciales, a diferencia de las pruebas de orientación. Para realmente demostrar su confiabilidad se realizan procedimientos a través de los determinados instrumentos, como la espectrometría. Lo ideal es facilitar el procedimiento investigativo de análisis, por cuanto al estar ya descartadas ciertas sustancias a través de la prueba de orientación, no es necesaria la utilización a profundidad de las pruebas de certeza. Son necesarias para confirmar, pero pueden reducirse protocolos que alteren o eliminen la prueba. Anteriormente se habló de que algunas pruebas podrían dar un falso positivo o bien un falso negativo. Los casos de falso positivo abarcan cuando una prueba da indicios de que una sustancia está presente. Sin embargo, la realidad es que no lo está. Por ejemplo, si se aplica luminol sobre una superficie limpia y hay residuos de limpiadores con peróxido, el luminol va a reaccionar y brillar, dando un falso positivo para la sangre, aunque la prueba es orientativa, no es como tal definitiva. Por otro lado, los casos de falso negativo no detectan la presencia de una sustancia, aunque sí está presente. Por ejemplo, al utilizar un reactivo sobre una mancha de sangre un poco degradada o muy seca, la prueba puede no reaccionar, dando a entender que no hay sangre, pero en realidad sí la hay, arrojando así un falso negativo. Betancourt destaca que la química aplicada a la criminalística coadyuva en la procuración y administración de justicia a descifrar los tóxicos, químicos u otra clase de sustancias encontradas en el cuerpo humano o en decomisos de sustancias ilícitas, así como en manchas encontradas en el lugar de los hechos. La química dentro de la criminalística se basa en la identificación de sustancias para determinar su composición, establecer vínculos entre las mismas y objetos o personas, investigar delitos por droga, incendios, explosivos, etc., pudiendo recogerse materiales conocidos o desconocidos aplicando las técnicas analíticas químicas, logrando la identificación en residuos de pólvora, explosivos, fibras e incluso comparar restos de pintura de automóviles, análisis de envenenamiento o de droga, evidencia de trazas o investigaciones por explosivos. La biología también resulta fundamental dentro de este aspecto, por cuanto aporta el análisis de ADN, restos humanos o animales, fluidos, microbiología forense, entre otros. Dentro del contexto del microanálisis, en varias ocasiones se trabaja con células mínimas, teniendo que aplicar tales técnicas del microanálisis para poder determinar la muestra con exactitud. A través de la biología pueden identificarse fluidos humanos gracias a los métodos biológicos, y la microbiología forense es fundamental al realizar análisis, por ejemplo, de necrobioma, los cuales son fundamentales para calcular el tiempo de muerte o descomposición. Por otro lado, gracias a los análisis biológicos se pueden vincular los objetos manipulados con un sospechoso o una escena del crimen, resultando eficiente para el proceso investigativo. La aplicación de la física también resulta fundamental dentro de la criminalística, por cuanto Annales destaca que la física dentro de la criminalística es utilizada en el estudio de movimientos de los cuerpos y sus causas, o bien el equilibrio para resolver los problemas que plantea el estudio técnico de los hechos de tránsito. La física es aplicada en estos casos para el análisis de fuerza, movimiento, partículas, trayectoria, etc. El análisis físico dentro de la criminalística es fundamental para la reconstrucción de escenas, análisis de huellas, comparación de manchas y sobre todo en balística. Por otro lado, el análisis de trazas de disparo es un procedimiento técnico científico de certeza, utilizado a fin de demostrar si una persona ha disparado un arma de fuego, ya que permite detectar los metales pesados provenientes de la detonación del fulminante, mediante el análisis que debe realizar. Cuando se dispara un arma de fuego, se liberan micropartículas que provienen de la pólvora o de la cápsula iniciadora, o bien del proyectil. Estas partículas pueden depositar en manos de un tirador su ropa o cuerpo y llegar a determinar si fue disparada un arma por una persona.
si estuvo cerca del disparo y la distancia del disparo. Para esto es necesario el análisis de tales trazas a través de los procedimientos de la criminalística. Gracias por su atención, espero que les haya gustado esta información.